Quiero comenzar agradeciendo a la organización y a la vez felicitándole por la celebración del Congreso, pues por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas en materia de ciencias políticas, de relaciones internacionales o de administración. No es una mera obligación protocolaria agradecer esa disposición a acoger una ponencia como esta, que está centrada en el pensamiento politológico en torno a lo que ha representado el ciberespacio en la política sin geografía. Y yo diría que además en un marco, si no constitucional, porque es imposible en el mundo globalizado, al menos sí con la referencia de las democracias de calidad avanzadas. Hace 2 décadas el ciberespacio se incorporó como nuevo dominio al conjunto de los que más preocupaban a las democracias avanzadas para el mantenimiento de su seguridad. Primero, su inclusión en las estrategias nacionales de seguridad y más tarde la aprobación específicamente en muchos países de nuestro entorno de seguridad europeo y atlántico de estrategias de ciberseguridad nacionales atestiguan el creciente interés por el ciberespacio como escenario en el que se traslada buena parte de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que antes se realizaban a nivel presencial. Y esta circunstancia trastoca necesariamente el análisis de los comportamientos políticos de los estados democráticos a partir de variables geográficas, que era la ocupación fundamental de la geopolítica hasta ahora. Por tanto, serán dos los ejes fundamentales explicativos de esta ponencia. El primero de ellos se centra en la dificultad para convenir académicamente, al menos en el cruce entre la estrategia de la ciencia política y el derecho internacional, en qué consista una geopolítica de proyección verdaderamente actual, habida cuenta del cambio académico en esta noción, y además también de la volatilidad de los sistemas de alianzas y de estrategias de las relaciones internacionales de hoy. Y el segundo se centrará en proponer perspectivas de análisis de los valores democráticos que sean posibles en el ciberespacio, habida cuenta también de su mayor uso intensivo por regímenes autocráticos o no democráticos o incluso abiertamente dictatoriales, que por regímenes democráticos, desde una interdisciplinaridad imprescindible, teniendo en cuenta que se aunan fundamentos éticos, contenidos políticos y necesariamente también ropajes jurídicos, con la necesidad de una cierta utilidad pedagógica de por qué hay que dedicar parte de los esfuerzos de las estrategias nacionales de seguridad al control del ciberespacio para que no sea perjudicada o dañada nuestra democracia. Hay cambios acusados en la geopolítica que han transformado profundamente su naturaleza académica y también su visión estratégica. Algunas de las preocupaciones tradicionales han ido dando paso a retos nuevos en apenas 2 décadas. Bueno, para comenzar, la consideración de la geopolítica como mera descripción de la distribución del poder en el espacio geográfico, que ya fue trastocada con la aparición de los primeros usos del espacio exterior como dominio de operaciones a través de la tecnología satelital y de los misiles balísticos intercontinentales de trayectoria suborbital. Bueno, poco queda a estas alturas de los análisis tradicionales sobre el reparto de poder, entendido esto en su dimensión tanto política como militar y económica en el mundo por potencias globales o regionales que delimitan áreas o esferas de influencia. La capacidad de influir en el ciberespacio se mueve por parámetros muy diferentes actualmente, y de ahí que las tradicionales consideraciones sobre las interacciones entre política y geografía a partir de factores geográficos como las fronteras, como los recursos naturales y energéticos, como la ubicación en un determinado continente o como la afección de los climas, sean factores en este momento ya muy secundarios y en el caso del ciberespacio pues irrelevantes a la hora de explicar las decisiones políticas y las relaciones exteriores. Las disputas por las zonas geográficas con conflictos territoriales y fronterizos no son las únicas que redefinen ya las relaciones internacionales y se trazan nuevos criterios en las zonas de influencia y las posiciones estratégicas de los distintos estados. El uso intensivo del ciberespacio con fines estratégicos ha venido a cambiar los diferentes aspectos geopolíticos. Yo destacaría particularmente los siguientes: la geoestrategia militar, la geoeconomía particularmente, la tradicional política de bloques y alianzas, que no puede ser exactamente igual en el ciberespacio, el acceso a recursos estratégicos, que en este caso serán recursos informáticos, como estamos viendo en el uso intensivo del software, y la limitada capacidad de muy poquitos países para producir hardware a gran escala, la influencia de los factores no estatales y también de los actores no estatales, y el consiguiente incremento de los conflictos ideológicos y culturales que ya se desarrollan en buena parte dentro del ciberespacio. Bueno, yo creo que existen
varias razones contextuales para abordar esta cuestión. Ahí dejo apuntadas tres, no todas tienen evidentemente el mismo peso ni académico ni social. Yo quiero destacar particularmente la primera, que es la que plantea mayores retos a los distintos investigadores que estamos abordando esta cuestión. En primer lugar, los anhelos de mayor democratización son prácticamente testimoniales en los usos reales del ciberespacio, como acredita el aumento de las vulnerabilidades y de los ciberataques sufridos en países como el nuestro, que llevamos varios años. Bueno, ha conseguido bajar de 100.000 ciberataques al año, pero muchos de ellos contra objetivos que afectan particularmente al disfrute de los derechos y libertades fundamentales que nuestra Constitución consagra y nos reconoce como ciudadanos. En segundo lugar, que el incremento de la capacidad de tensionar las sociedades democráticas como consecuencia del uso interesado de las tecnologías más disruptivas, y veremos ahora cómo esto se intensifica con la conjunción entre la inteligencia artificial y Big Data, por ejemplo, intensifica a su vez las campañas de desinformación. El ciberespacio no es un escenario democrático, es más, no pretende serlo, y es imposible establecer eficazmente medidas coercitivas erga omnes para que así sea, debido a su construcción no cooperativa. Por este motivo, las democracias avanzadas adoptan reglas de conducta jurídicas positivas, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, el reciente reglamento comunitario, dado que en este momento la tecnología permite ya hacer muchas más cosas de las que la ética aconseja o las que el ordenamiento jurídico posibilita para asegurar la protección de los derechos constitucionalmente consagrados. Por tanto, cobra una importancia relevante y creciente securizar el ciberespacio, en particular en los países con mayor riesgo de inestabilidad, tanto en el conjunto de las relaciones sociales como las económicas y las políticas internas, y también en su traslación a las relaciones internacionales, ¿no? Particularmente en contextos de intensificación de la tensión y de las políticas expansionistas en conflicto en las relaciones internacionales, incluso con el recurso a los conflictos armados, como ponen de manifiesto la invasión rusa de Ucrania desde febrero del 22 y la escalada irrestricta de la respuesta israelí a los ataques de Hamas del 7 de octubre del 23. Pero no solo, porque deben considerarse también otros conflictos geopolíticos en los que interviene en este momento el uso del ciberespacio para aumentar la polarización, por ejemplo, las tensiones sobre el mar de la China Meridional y la libertad de navegación, el conflicto del Yemen, la sempiterna inestabilidad del Sahel, la intensificación de las crisis de Afganistán y siempre las amenazas terroristas. Por eso, en este momento, son ya ingentes las normas jurídicas destinadas a controlar el ciberespacio, y en este momento son ya ingentes las normas jurídicas destinadas a este control, tanto en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros de la Unión Europea como en el propio ordenamiento comunitario. Y lo que es más necesario es quizás ya la coordinación, la armonización legislativa que supere esa hiperinflación normativa o legislativa relativa a los usos del ciberespacio y de sus tecnologías. En el mismo sentido, existe ya una arquitectura estable de la gobernanza del ciberespacio hacia adentro de los estados, mientras que se manifiesta una suerte de caos o de jungla a nivel transnacional. Y esto ya no es una cuestión menor en este momento, dado que afecta al desarrollo de los requisitos de una democracia de calidad, comenzando por el respeto a los derechos fundamentales y terminando por la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos. En tal sentido, en relación con los objetivos, pues el primero que nos hemos marcado es acreditar si esa consolidación del ciberespacio como lugar de transacciones internacionales de muy distinta índole, pero fundamentalmente económicas y políticas, es suficientemente potente como para alterar las tradicionales relaciones políticas internacionales presenciales, y desde luego parece que por ahí van indudablemente las cosas. El segundo objetivo tiene que ver con la determinación de si el ciberespacio se ha convertido para las democracias avanzadas en el principal escenario de transformación social interna o no, porque esto es lo que encontramos más en la literatura académica y sin embargo en la realidad es más complejo acreditarlo fehacientemente. En relación con el acercamiento epistémico y metodológico, quería hacer unas muy breves acotaciones o precisiones previas. En primer lugar, los cambios en la geopolítica del ciberespacio se están dando en el muy corto plazo. Decimos que los acontecimientos impactan en el corto plazo, que las creencias se van modificando en el medio plazo y que las ideas políticas sobre las relaciones internacionales requieren un mayor largo plazo. Bueno, esto está en el plazo más breve, yo diría que más que corto, inmediato, para conjuntar una metodología que calificamos como prevalentemente cualitativa, mixta, en cuanto que también se utilizan algunos resultados de mediciones cuantitativas
y la revisión bibliográfica se tiene que completar necesariamente con la estadística pública disponible, que en este momento ya es mucha. Bien es cierto que no toda es pública, bien es cierto que no toda es... Hemos hecho partiendo de tres hipótesis principales que jalonan la metodología, pero impulsan la investigación. La primera es que las estrategias de dominio espacial, que eran las que tradicionalmente analizaba la geopolítica, han ido variando con la aparición de un dominio que no está sujeto a límites territoriales, que no está sujeto a fronteras, como es el ciberespacio, como dominio de interacción, aparte del que ya conocían las organizaciones de inteligencia, de seguridad y de defensa, como era la tierra, el mar, el aire y el espacio, y ahora hemos sumado el ciberespacio, y en este interactúan, yo diría que no fluida, pero sí intensamente, democracias y autocracias. La segunda hipótesis de la que partimos es que la creación tanto de los planes, es decir, de las estrategias de seguridad y ciberseguridad nacionales, como de los órganos de seguridad específicos. En España tenemos varios muy buenos. Tenemos el INCIBE, tenemos el Centro Criptológico Nacional, tenemos el Mando Único para la Ciberdefensa, para el ciberespacio, ¿no? Pues esa creación de normas, de estrategias, de órganos de ciberseguridad acreditan que el ciberespacio es un lugar etéreo en el que se han intensificado las confrontaciones, por no decir solo los enfrentamientos virulentos, que afectan a las relaciones internacionales y a la geopolítica. Y la última de las hipótesis es que esa intensificación del uso de tecnologías, piensen ahora por ejemplo en la inteligencia artificial combinada con la capacidad de almacenamiento, pero también de procesamiento masivo de datos, y no digamos nada cuando avance esa tan prometida y esperada pero todavía no recibida computación cuántica, pues supone una nueva disrupción todavía más profunda para los estándares de transparencia de la calidad democrática, si ese es el paradigma que queremos llevar a las relaciones en el ciberespacio. El primero de los resultados que encontramos es que hay que redefinir los conceptos de potencia. Si las potencias tradicionales eran en el mundo geopolítico aquellas que ocupaban mayor espacio, que tenían una mayor facilidad de acceso a materias primas, a materias energéticas, por ejemplo, y las que tenían mayor poderío militar distribuido por el mundo del ciberespacio, ha venido a cambiar significativamente este concepto de potencia. Por tanto, el papel de las confrontaciones en el ciberespacio de algunos países que no son muy grandes, pensemos el caso particular de Corea del Norte, pero también pensemos en el caso de los ciberdelitos de contenido económico, algunos sitios en África, como por ejemplo sucede con Nigeria, ha venido a cambiar estas relaciones tradicionales de lo que se consideraban potencias globales, Estados Unidos y China fundamentalmente en este momento a nivel global, también con capacidad de interferencia en el ciberespacio, democrática uno, autocrática otro, y el uso más bien agresivo que militar del ciberespacio para las potencias, con aspiración de implantación hegemónica, lo estamos viendo clarísimamente en el caso de Rusia, que acompaña. Luego tenemos algo un poco peculiar, ¿no? Que es la combinación entre los usos militares del ciberespacio y el armamento cualificado en las tensiones regionales. ¿Cuánto hay todavía que hacer para definir el alcance, el control, la limitación de las tecnologías de uso dual civil-militar? Y eso lo estamos viendo en espacios territoriales mucho más concretos, que sí tienen mucho más que ver con la relación que teníamos tradicionalmente con la geopolítica regional. Pensemos el caso de las relaciones a tres bandas, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, por la irrupción de esas capacidades tecnológicas realmente muy invasivas, ¿no? Iba a decir disruptivas, pero son invasivas con respecto a la seguridad interna. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica. Los nuevos retos que abren discusiones hasta este momento no conocidas en la geopolítica, que es la necesidad de dotarse de primero de un nuevo marco teórico, porque la geopolítica tradicional no sirve para todas estas cuestiones que estamos aludiendo en el ciberespacio, para todas estas disrupciones, para todas estas novedades y sobre todo para lo que se anticipa, prevé o se infiere en este momento que va a ser a muy corto plazo una profundización en algunos de estos aspectos sobre los que ni desde el punto de vista estratégico, ni de inteligencia, ni jurídico, hasta este momento la literatura académica había profundizado con suficiente no solo claridad, sino también inmediatez a medida que se producen las modificaciones tecnológicas. En segundo lugar, es importante hacer esto defendiendo los valores o los estándares o umbrales de calidad democrática del ciberespacio. Y hemos dicho al principio que el ciberespacio no es un espacio democrático ni pretende serlo, pero al menos existe una obligación de defender el valor de algunos
derechos fundamentales y de todos los derechos humanos en la medida de lo posible, pero claro, frente a actores internacionales como China, Rusia o Corea del Norte, pues es francamente complejo, pero y esto implica limitar la irrupción de la inteligencia artificial, que es enormemente desestabilizadora en este momento, también para la diplomacia, por la carrera tecnológica, por la desigualdad y las brechas tecnológicas, por la concentración del poder en esa falta de soberanía a la que yo antes aludía, y porque esto que denominamos los poderes blandos se han venido intensificando como consecuencia del recurso a la inteligencia artificial para generar mayor influencia mundial. Todo esto requiere un nuevo marco y esto es el punto de partida, de tal forma que nuestras conclusiones no son más que apuntes prospectivos para futuros trabajos, porque urge perfeccionar esos mecanismos de control del ciberespacio. Primero, de control técnico. Segundo, tiene una implicación puramente ética, que no puede quedarse en ese nivel, sino que tiene que buscar el amparo, el ropaje, la defensa del mundo jurídico